¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Ana María Salazar, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. Esta noche vamos a tratar un tema muy delicado, el secuestro. La presencia de este delito en nuestra sociedad, la impunidad y la ausencia de alternativas de control y solución nos convierte en una sociedad atemorizada en la que cualquier persona podría ser la siguiente víctima. Pero ya lo estaremos platicando con un experto en el tema. Por lo pronto, comenzamos con la información más relevante de la semana. En temas de seguridad nacional, la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en el segundo paso fronterizo más letal a nivel mundial para los migrantes ilegales en lo que va de este año del 2018. Esto de acuerdo con un informe de la Organización Internacional de las Migraciones. En primer lugar, mire, está la zona del Mediterráneo, al sur de Europa, que registró un mayor número de muertes con por lo menos 1,490 personas hasta el 18 de julio pasado. Mientras que en la frontera, nuestra frontera con Estados Unidos, se han registrado 162 casos. El proyecto de migrantes desaparecidos recauda datos procedentes de los 15 principales cruces fronterizos a nivel mundial. Y en temas que tienen que ver con la seguridad infantil en México, cada día, escuche usted, cada día son asesinados 3 niños y adolescentes y hay casi 7,000 menores desaparecidos. Esto de acuerdo a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo al reporte, por lo menos hay 3 homicidios de menores cada día y si bien el índice se ha reducido, pues en el 2010 se daban 4 homicidios diarios de menores. No es una situación que se deba ver como normal, destaca el informe, además de remarcar la urgencia de legislar y brindar más recursos a las Procuradurías de Protección a nivel nacional. Y ya que estamos hablando de menores, jóvenes de entre 14 y 17 años de edad son aparentemente reclutados por cárteles asentados en Tepito, aquí en la Ciudad de México. Y esto es para alimentar sus filas, según información del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, que ha mostrado un repunte en las desapariciones de menores de edad. Del total de quienes se han reportado como desaparecidos en este año, solo el 2% aparece una semana después asesinados. Entre los factores comunes están que todos son hombres y son habitantes de delegaciones como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, además de Gustavo Amadero e Iztapalapa aquí en la Ciudad de México. Entonces sí estamos viendo este tema de cómo se ha ido recrudeciendo no solamente la violencia y los homicidios, pero ya lo estamos viendo en la forma en que se están fortaleciendo y cómo se están fortaleciendo estas organizaciones criminales. Y también aquí en la Ciudad de México se dio el inicio del operativo Cóndor, cuyo objetivo es generar mejores condiciones de seguridad para quienes viven, transitan y laboran en la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, destacó que se realizarán sobrevuelos operativos 3 veces al día en las zonas de mayor incidencia delictiva de la capital del país y el dispositivo será de forma coordinada con distintas agrupaciones para acompañar y reforzar los patrullajes que se están viendo en diferentes partes de la ciudad. Como parte de este nuevo esquema de patrullaje, no se trabajará en el modelo de cuadrantes y se operará en atención directa a la ciudadanía. Ustedes sí saben cuáles son los cóndores. Son estos helicópteros que cuando hay un temblor en la Ciudad de México o suena la alarma sísmica, ellos tienen la capacidad de poder lanzarse al aire en literalmente, ¿qué será?, 3 o 4 minutos. Tuve la oportunidad de hacer un reportaje hace algunos años y son verdaderamente impresionantes, y en una ciudad del tamaño como la Ciudad de México, pues lo que necesitamos, además de drones, que sí sirven para algo, para poder hacer patrullaje y pasar información a las corporaciones de policía, pero sí el tener un helicóptero que estén haciendo patrullaje en diferentes momentos, creo que va a ser de muchísima utilidad. Vayamos ahora a otra información. El robo de autos en México
de nuevo alcanza cifra récord. En los últimos 12 meses se han robado más de 92,000 autos asegurados, de acuerdo a cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Entre los sitios con mayor número de vehículos robados están Ecatepec y Tlalnepantla en el Estado de México y Guadalajara en Jalisco. Y en la Ciudad de México, la delegación con más robos es Iztapalapa, seguida de Gustavo Amadero. Por si fuera poco, mire usted, el porcentaje de robos de autos con violencia sigue también aumentando. En los últimos 12 meses se registraron 63% de aumento del uso de la violencia en robo de autos. Podemos ver en pantalla dónde se tiene mayor incidencia de robos de autos y qué modelos se están robando en el país. Mire, y este tema de robos de autos sí es muy importante porque es como una señal de que cuando empieza a incrementar los robos de autos en diferentes partes del país, es una señal que probablemente va a incrementar aún más los homicidios, va a incrementar aún más las extorsiones y potencialmente aún más los secuestros. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo, para que se pueda robar un auto casi en cualquier parte de la ciudad, tiene que casi siempre, pero no siempre, haber como una coordinación con autoridades locales, con policías locales, y además está por detrás de este robo de auto una organización donde pueden vender el auto o vender las autopartes, y que en muchos casos, como ustedes sabrán, estos autopartes o estos autos pueden aparecer en Centroamérica, en otras partes del mundo. Entonces, sí es preocupante y hay que ponerle atención a este dato. Cuando incrementa el robo de autos, y como lo estamos viendo ahorita en números récords, significa que podríamos esperar, desafortunadamente, si no se toman los pasos adecuados por parte de las autoridades, podríamos ver que incremente otro tipo de delitos que están vinculados con el crimen organizado. Vámonos a otra información. No cesan los homicidios de periodistas. Esta semana fue asesinado Rubén Pat, dueño del semanario policíaco Playa News, cuando salía de un bar en Playa del Carmen. De acuerdo con la información de la agencia Reuters, desde hace 6 meses había recibido amenazas. Con este asesinato suman ya 9 comunicadores que han sido ejecutados, que han sido asesinados durante este año. Y a partir de la captura del líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, han aumentado los índices de violencia en México. Había un debate si esto iba a suceder o no. Bueno, está sucediendo. A partir de enero del 2015, los homicidios dolosos se han incrementado de manera constante hasta llegar a un pico de poco más de 2,500 en mayo pasado, que es la cifra más alta desde hace 21 años, cuando se comenzó a llevar registros. Entre las causas se encuentra no solo la captura del Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos, sino también las disputas y avances territoriales del cártel Jalisco Nueva Generación y la violencia que ha desatado en estados como Colima, Nayarit, Guanajuato y Baja California. Aquí en su pantalla puede ver cómo se ha incrementado el índice de ejecuciones en México, y ese era pues uno de los grandes temores, el momento en que ya no solamente detienen por tercera vez al Chapo Guzmán y ya lo extraditan a Estados Unidos, pues sí pues había este temor de que podría incrementarse. Parecía lógico que podría incrementar los homicidios por esta lucha intestina que podría surgir, no solamente dentro de la organización, de lo que queda la organización del Chapo Guzmán, sino que aprovecharían diferentes organizaciones criminales para poder ejercer control territorial en otras partes del país. Pues parece que está sucediendo. Lo que sigue sorprendiendo es que a pesar de estos 20 años en donde ha habido una lucha mucho más frontal en contra de estos grupos de crimen organizado, el gobierno no ha sido capaz o no han tenido la capacidad de poder anticipar este tipo de tendencias. Si extraditan el Chapo a Estados Unidos, se podría esperar que iba a haber una reacción aquí en México. Y pues no, hasta este momento ha sido muy difícil para los gobiernos poder anticipar este tipo de tendencias. Bueno, con esto concluimos nuestro resumen de información. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para hablar
con Facundo Rosas, un experto que lleva más de 17 años atendiendo secuestros. Es probablemente el experto a nivel mundial sobre este delito. Así que no se vaya, regresamos aquí con mucho más en Gabinete de Seguridad. Los negocios del futuro tienen como protagonistas a los jóvenes. Economía creativa, un recorrido por las startups de América Latina y su novedosa forma de ver la economía. Todos los sábados, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Yo soy Ana María Salazar y como le comentaba al principio del programa, vamos a analizar el delito del secuestro. Y por eso le doy la bienvenida a Facundo Rosas, que es, bueno, él dice que es consultor en seguridad, pero yo creo que Facundo, bienvenido al programa. Yo creo que eres de las personas que más conoce sobre el tema de secuestro, no solamente en México, porque México pues, es uno de los países donde se ha vivido con más fuerza, desafortunadamente, este delito, pero yo creo que eres uno de los expertos mundiales en el tema. Estuviste trabajando o atendiendo este tema por 17 años. Por 17 años. En diferentes corporaciones del gobierno federal. Y me estabas comentando fuera del aire que has atendido por más de 1,500 secuestros. Eso es yo creo que sería muy difícil encontrar a alguien que tenga este tipo de experiencia, Facundo. He tenido la oportunidad de servir durante mucho tiempo al pueblo de México en este tema tan delicado y pues lo he hecho con total convicción. Creo que hay por ahí parte de lo que hemos dejado como experiencia, como elementos que se pueden retomar y yo realmente me siento muy satisfecho. A ver, empecemos con esta batería de preguntas que siempre hacemos aquí en Seguridad, en Gabinete de Seguridad. Mira, empecemos sobre qué ha pasado, cómo ha evolucionado el secuestro en México, que hasta cierto punto tenemos hasta buenas noticias que contar. Sigue habiendo muchos secuestros. Veamos viendo la pantalla de lo que hace en pantalla un diagrama de cómo se ha ido evolucionando este delito, pero parecería que después de que se ha ido reduciendo. A ver, platícanos, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla en este momento? Sin duda, lo que observamos es un análisis que hemos realizado del año 2000 al 2018. Vemos claramente que entre el 2000 y el 2006 hubo un descenso significativo en los casos de secuestro y se tenía una contabilidad pues que no superaba los 420 casos. Esta etapa fue muy importante porque sentó las bases para generar conocimiento, fueron los años en que operó la Agencia Federal de Investigación y permitió encabezar el esfuerzo tanto federal como de los estados. ¿Por qué incrementó en esos años el secuestro tan dramáticamente? Porque sí era una tragedia, porque además de que agarró a la sociedad civil en una forma muy sorpresiva, pero ¿por qué aumentó tanto en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Aumentó por dos razones. Una, porque los delincuentes que no habían sido acotados en su desarrollo tuvieron esa evolución y cometieron ya secuestros. La otra es que no había todavía una preparación para poder hacerle frente. Sin embargo, cuando el modelo madura,
lo que hoy conocemos como unidades especializadas para el combate al delito de secuestro son planteadas en aquella reunión de agosto del año 2008, esto permite sentar las bases para que en el corto plazo se tuvieran resultados positivos y a largo, pues hoy tuviéramos un descenso significativo. Y además se invirtieron recursos. Creo que hay otro diagrama que queremos ver ahí en términos de números. A ver, aquí ya lo podemos ver, tasa de secuestro a nivel mundial. Podemos ver cómo bajó del 2013, que fue el momento más alto, de 1.99, ¿correcto? Secuestros por 100... por cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Y en este momento estamos a 0.50. A ver, yo te tengo que preguntar, Facundo, muchas sospechas sobre estas cifras, porque muchos nos van a decir, no estamos considerando la cifra negra. Sigue habiendo mucha gente que no reporta los secuestros en México por temor a las autoridades. Es una buena oportunidad para explicarle al público que la cifra negra no es como de pronto se llega a comentar. Sí. En el sexenio anterior hubo la oportunidad de documentar en campo y con la participación del sector empresarial, de los ciudadanos, de la organización, de la sociedad civil organizada, y pudimos hacer un cálculo. Sí. La cifra negra oscilaba entre el 15 y el 30% de lo que se denunciaba. ¿Qué quiere decir? Cuando la autoridad y los empresarios, los comerciantes, la ciudadanía en general aporta sus datos, llegamos a esa conclusión. Sí. No es tan alto como se llegara a pensar. A ver, vámonos a la siguiente pregunta, Facundo. ¿Dónde hay más secuestros? ¿Dónde se está secuestrando más personas? ¿En cuáles estados? Históricamente, la región centro del país es donde se han cometido más secuestros. Okay. Hacemos una contabilidad de 2000 a 2018 a nivel nacional. Se han documentado 19,000 casos. La región centro es donde más se han cometido estos ilícitos, estamos hablando de un 43%, y el Estado de México, por el tamaño de su población, es la que ha concentrado más casos. Pero sigue siendo muchos secuestros, Facundo. O sí. sea, la tragedia del Estado de México es que es el estado donde históricamente ha habido muchos secuestros y la dificultad que ha tenido el Estado de México de poderlo controlar. Sí, por el tamaño de su población. Se ve un dato muy abultado. Sin embargo, para fines comparativos se tiene que convertir a tasa. Sí. En tasa por cada 100,000 habitantes, el escenario cambia. Sí. Lo que hoy tenemos es que el Estado de México no aparece en los primeros 5 estados donde hay más secuestros. ¿El estado donde más secuestros se llevan a cabo en este momento cuál es? Por tasa, en este momento, el acumulado al primer semestre de 2018 es Tamaulipas. Sí, le sigue Zacatecas, después Veracruz, Tabasco, y por ahí empiezan a figurar entidades. Tabasco es relativamente nuevo, ¿verdad? Es relativamente nuevo, y lo que hemos observado en GLAC Consulting es que ante el deterioro de las condiciones económicas, sociales, ha resurgido el delito. Hay una oportunidad para que se cometa el delito. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes secuestran? Tenemos 2 perfiles identificados. El primero son delincuentes que han evolucionado desde delitos menores, particularmente robo de autopartes, que van creciendo y se van dedicando a actividades mucho más complejas y finalmente terminan siendo secuestradores. El otro perfil es de los grupos que se van desprendiendo del narcotráfico y del narcomenudeo. Sí. Se dedican a este delito, han migrado. Hay que aclarar que lo que estamos viendo en este momento es un diagrama de quiénes son las víctimas del secuestro. ¿Por qué no entramos ya a la siguiente pregunta? ¿Cómo deciden a quién secuestrar? Y nos vuelven a enseñar este diagrama, si es posible, porque ahí lo que vimos es muy interesante. La mayoría de los secuestros que se vive en México están secuestrando hombres, ¿sí? Sí. ¿Y por qué? 80% creo que viene el diagrama. 80% hombres, 20% mujeres. Hay algunas ciudades que históricamente han tenido un comportamiento diferente, por ejemplo Ciudad Juárez. Sí. Ahí se movió a un 60-40, 60% hombres, 40% mujeres. La razón es que hay muchas mujeres que trabajaban en la maquila. El comportamiento a nivel nacional ha sido y las edades se concentran básicamente a partir de los 20 años. De los 20 años hasta los 50 es donde está el rango más alto. A mí lo que me impresiona es esos datos que están, el 20% de 11
de 11 a 20 años es un 20%, sigue siendo alto el número de menores que secuestran, pero en general están secuestrando adultos que tienen la capacidad de negociar o por lo menos tienen alguna capacidad económica, ¿no? Sin duda, un objetivo que buscan los secuestradores son recursos económicos y se guían por la capacidad que tenga su potencial víctima. Históricamente eran los grandes empresarios, sí, los ganaderos, sí, pero cuando estos pudieron tener mejores condiciones de protección a su persona, pues se movió el fenómeno. Sí. Hoy en día los perfiles son comerciantes, son estudiantes, profesionistas y algunos empleados. Y no son personas que necesariamente tienen mucho dinero. No. Ahí lo que hemos detectado en el análisis es que se guían por lo que realmente pueden saber de ellos o lo que aparentan ser. Aquí se necesita congruencia. ¿Qué tan cierto es ese dato de que el 80% de los secuestros se llevan a cabo por personas que te conocen? Hay un porcentaje de personas que pueden estar próximas a la víctima o a la potencial víctima, es para obtener información. Fuera de eso, no es tan certero de que participen en la banda. El porcentaje es menor. Ahorita vamos a ver hacia el final del programa de algunas recomendaciones para prevenir este delito. Vámonos a la siguiente pregunta, que pues yo creo que es la pregunta fundamental, es que aunque sí ha habido una reducción del secuestro en México, para la población sigue la percepción de que sigue siendo un delito que se vive potencialmente a diario, ¿no? Y en parte yo creo que tiene que ver, Facundo, porque no sé si en estos datos están diferenciando entre el secuestro express, el secuestro de migrantes para traficantes. O sea, aquí estos datos son solamente secuestros en donde se llevan a una persona y les exigen dinero a cambio. Exactamente, ¿sí? Es solamente el secuestro en el que se pide rescate. Sí. Es un esquema muy estudiado, sí, y lo que se ha... Pero todos los otros, el secuestro express y el tráfico de personas no están en estos datos. Se contabiliza por separado. Sí. Tiene que ver con cuestiones jurídicas que garanticen su persecución. Y además de que se disparan los datos ya se disparan los datos cuando los juntas muy todos. Altos, serían muy altos y se podría distorsionar. Y por eso dicen que México es el país donde hay más secuestros. ¿Cómo reducir el secuestro en México entonces? Bueno, hay un modelo que ha funcionado que se denomina unidades especializadas contra el delito de secuestro. El origen de estas unidades se dio en el sexenio anterior. Hubo una reunión en el mes de agosto del año 2008 que se llamó Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Ahí surge el modelo que ya se venía trabajando desde AFI y que hoy está dando resultados después de 8 o 10 años. ¿Se necesita más inteligencia para poder enfrentar a este tipo de organizaciones? Se necesita mejorar la coordinación, mejorar la comunicación, la atención a las víctimas y, sobre todo, si ya hay un modelo que funciona, ese tiene que está funcionando. Tiene que dar resultados como lo ha demostrado ahora y solamente es ajustar de manera permanente el capital humano. Entonces este es un llamado para el nuevo gobierno, porque este tema no se ha tocado, bueno, casi no se ha tocado el tema de cómo van a combatir las organizaciones criminales, incluyendo el secuestro, por lo menos en las propuestas que se han hecho públicas. Lo único que sabemos es que van a separar la Secretaría de Seguridad Pública, la van a regresar para que sea un ministerio, por una secretaría aparte de Gobernación. Que esto nos lleva a la última pregunta de este programa, es qué hacer antes, durante y después de un secuestro. ¿Qué recomendaciones tienes tú después de haber atendido más de 1.500 secuestros, 17 años de experiencia? ¿Cuáles son los La clave es la prevención, fortalecer la cultura de la seguridad personal, la cultura de la legalidad y, por supuesto, de la denuncia. La gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Por falta de conocimiento. O de confianza. Por supuesto, se tiene que generar mucho más confianza, se tiene que seguir trabajando muy cercano a la ciudadanía y los tips son que estén atentos a todo su entorno. Si observan un vehículo con vidrios polarizados, una persona que está más tiempo de lo ordinario fuera de su casa, de su negocio, hay que dar aviso a la autoridad. Se tienen que evitar las rutinas para ir al trabajo, a la escuela, a los sitios de diversión, sobre todo a los jóvenes, a los antros. No permanecer dentro de los vehículos por mucho tiempo porque se pierde todo el entorno. No sabes lo que está pasando alrededor de sin duda. Y bueno, también hay que revisar
cada uno de los antecedentes de los empleados, de la gente que esté más próxima en el servicio doméstico, en el negocio, en las oficinas. Sorprende, Facundo, viviendo en partes del país donde hay tantos secuestros, les preguntan si tienen las familias protocolos para poder por lo menos reaccionar, o sea, ¿qué va a hacer? No lo tienen. ¿Qué hacer? Y seguimos con estas recomendaciones. ¿Sí? No divulgar información más allá de su primer círculo. Hoy que están tan de moda las redes sociales, la gente tiene que ser mucho más precavida, más discreta. Sí. ¿Por qué? Porque hay todavía algunos delincuentes que están atentos a la percepción. ¿Qué vehículo conduces? ¿Qué vestimenta tienes? ¿Qué lugares frecuentas? Y a lo mejor no tienes la capacidad económica para ir a esos sitios. Una pregunta sobre expertos. ¿Tú tienes sabes qué porcentajes de los secuestros en el país los atienden las autoridades y qué porcentaje lo están atendiendo expertos? ¿Sabemos? Es un porcentaje cada vez mayor el que atiende la autoridad, sin embargo, todavía hay un sector que no está bien atendido. Aquí lo que les pedimos es que acudan con los expertos. En el caso de la consultora donde hoy trabajo, podemos hacer un trabajo a la medida para cuestiones preventivas, para que se pueda desarrollar una vida en armonía, sin miedo, sin temores. Eso se tiene que hacer previo a través de consultores, de expertos. Cuando ya sucedió el evento, se tiene que dar aviso a la autoridad. Se tiene que dar aviso. Sin duda, es la mejor forma de ir abatiendo este delito. Pero previamente, las medidas de prevención son fundamentales. ¿Tú tienes esperanzas de que el delito siga reduciéndose? Hay una marcada disminución, no como quisiéramos, no es significativa, pero el hecho de ya haber una tendencia a la baja implica de que el modelo está funcionando, de que la gente está asumiendo también parte de la solución del problema, se está cuidando, está evitando exponerse, porque esa es una cuestión que aprovechan los delincuentes, y creo que si hay una coordinación, hay una mejor aplicación de lo que ya está en la legislación, o sea que más el trabajo de las consultorías, podemos hacer frente. O sea que aquí el mensaje para concluir el problema es que no cambien lo que está funcionando, hay que mejorar. Sin duda, el modelo está funcionando, tiene su origen de hace 10 años, está maduro, hay que perfeccionarlo, hay que apostar al capital humano, evaluarlo, capacitarlo y hacerlo responsable. Facundo Rosas, un hombre que tiene más de 17 años atendiendo secuestros en México, más de 1,500 casos atendidos. De veras te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Ana María. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Les recuerdo que la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad es el próximo jueves en punto a las 9:30 de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta entonces.